Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, damos gracias a Dios en esta mañana, y yo le pido a Dios en esta mañana que se sirva de mi vida para la predicación y la enseñanza del Evangelio. Es necesario nacer de nuevo, como dice la canción en esta mañana. Cantamos Juan 3 y tenemos que aprender a aplicarlo en nuestra vida. Es una gran necesidad en nuestro corazón. Por eso el título que le hemos colocado al mensaje de hoy es El Cristo y la conversión de un seguidor de señales. Y Jesús enseña sobre el nuevo nacimiento. Vamos a sentarnos, vamos a entrar en la palabra de Dios y vamos a pedirle a Dios que Él se glorifique en esta mañana, que en esta mañana no hayan palabras de sabia y humana sabiduría, sino que verdaderamente se respete el texto revelado por el Señor, el texto que el Señor Jesucristo no solamente lo predicó, sino que lo vivió delante de toda la iglesia que estaba formando en ese momento. Por eso, Dios, gracias por tu amor y gracias por tu infinita misericordia, y te pido a ti, oh Dios, que te quedes y nos edifiques en esta mañana a toda la iglesia. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 3, del versículo 1 al 15. Todos vamos a abrir la Biblia ahí. A ver, vamos a mirar que todos están abriendo la Biblia. El anhelo profundo es de que usted aprenda a tener intimidad con la palabra de Dios. ¿Estamos? Que usted no adquiera una costumbre de leer la Biblia, sino que usted logre hacer de la palabra de Dios un estilo de vida para usted. ¿Estamos de acuerdo? Que usted logre aprender en toda la trayectoria de lo que estamos estudiando, que usted no salga de su casa sin antes pedirle a Dios que Él sea el que guíe sus pasos, que Él sea el que maneje su vida, porque salimos igual que cualquier persona natural en el mundo. Nos levantamos, nos bañamos, desayunamos y nos vamos corriendo al trabajo, sin ningún tipo de precaución ni ningún tipo de fortaleza espiritual para poder vivir de una manera completamente diferente a como vive el mundo. Y eso no se consigue por fuerza, ni eso se consigue porque usted diga que quiere. Eso se consigue porque usted va a aprender a penetrar en lo profundo del corazón de Dios a través de su palabra. Yo vuelvo a insistir que los viernes, si usted verdaderamente quiere crecer en la fe, usted el viernes debería estar aquí a las 7 de la noche. No me diga que a esa hora usted está ocupadísimo en la vida. Usted, si verdaderamente quiere ser un hombre, un fiel creyente vivo, no solamente porque lee la palabra de Dios, sino porque la puede testificar con sus hechos, entonces yo lo espero, o la iglesia lo espera aquí a las 7 de la noche los viernes. ¿Ok? Porque es necesario que usted crezca. Es necesario verdaderamente establecer una gran diferencia entre lo que se vive allá en el mundo natural, que es lo que le toca a usted enfrentar todos los días, a lo que usted vive en su vida de riqueza espiritual. Por eso vamos a leer
el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y que lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos esta mañana a estudiar este pasaje, y yo quiero comentarles muchas cosas antes de entrar en el estudio del pasaje, porque quiero que primero nos familiaricemos con lo que Dios nos va a hablar, porque eso lo habló Jesús directamente a la humanidad. Jesús, imaginémonos nosotros el cuidado que tenían los discípulos con Cristo. Los discípulos cuidaban celosamente a Jesús, cuidaban de él de una manera muy especial. Entonces nosotros tenemos que imaginarnos que para que Nicodemo entrara a hablar con Jesús, porque fue de noche, tuvo que haber pasado muchas dificultades. Tenía que pasar por la barrera de los discípulos antes de ingresar a hablar con Jesús. Usted y yo hoy no tenemos ese problema. Nicodemo, sin embargo, llegó de noche a ese lugar donde estaba Jesús, que era en Betania. Y llegó Jesús de noche a ese lugar. Estaba en Betania, en la casa de Lázaro, el que después fue resucitado. Y golpeó Nicodemo, y pues imagínense quién abrió la puerta. No la abrió Jesús, porque sus discípulos estaban cuidando de él. Entonces la puerta la abrieron los discípulos. Y lo primero es que todo el mundo conocía a Nicodemo, porque Nicodemo, como lo dijo la Escritura, era un hombre supremamente importante. Nicodemo era un religioso de la época y era un hombre muy importante, y sabían los discípulos que el Sanedrín perseguía a Jesús y buscaba ocasión para matarlo. Por lo tanto, ¿qué fue lo primero que le dijeron los discípulos a Nicodemo? ¿Y usted a qué viene? ¿Qué se le perdió en el camino? Y ellos estaban seguros y definidos a no dejarlo entrar, porque así es el enemigo en todas las ocasiones. Cuando cada uno de nosotros quiere buscar a Dios, hay algún estorbo en el camino.
Pero Dios no vino a salvar lo que estaba a salvo. Dios vino, Cristo vino a salvar lo que se encontraba perdido. Y entonces se levanta Jesús y dice, déjenlo pasar. Y para acabar de completar el tema, el Señor Jesús le dice, déjenos solos. Usted cuando lee Mateo capítulo 6 y mira lo que el Señor hizo cuando los discípulos le dijeron que le enseñaran a orar, Él les dijo, entra en el aposento, cerrada la puerta, está con tu Padre que está en secreto y Él te recompensará en público. Eso mismo hizo Él con Nicodemo. Nicodemo, vamos a hablar, entra. Y ustedes se pueden ir a dormir tranquilos. No va a pasar nada. Entonces nosotros tenemos que mirar que Jesús enseña a Nicodemo sobre la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Nicodemo, un líder religioso judío, se acercaba a Jesús de noche para preguntarle sobre sus milagros. Y Jesús le revela que es necesario nacer del agua y del Espíritu para ver o entrar en el reino de Dios. Usted debe ir pensando en esta mañana si usted ya tuvo ese diálogo con Jesús. Si usted ya nació de nuevo, porque es necesario para pertenecer al reino de los cielos, nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo, como lo vamos a estar explicando, o como lo voy a estar explicando, significa que usted debe empezar otra vez. Segunda de Corintios 5:17, el apóstol Pablo es muy claro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y he aquí ahora todas son hechas nuevas. El nuevo nacimiento. Por eso usted tiene que entender lo que le dice Dios a Nicodemo. Y dice el Señor, le dice a Nicodemo, Jesús también compara esta nueva vida espiritual con la serpiente de bronce levantada por Moisés, indicando que el Hijo del Hombre también será levantado, crucificado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Es importante entender para qué dijo Dios, porque eso no fue una idea de Moisés. ¿Para qué mandó Dios a Moisés que levantara una serpiente de bronce? Entonces hay que meternos un poquitico en la historia. O sea, habría que ir al libro del Éxodo. Y entonces, en una de las reprendas que Dios envió unas serpientes y se estaba acabando todas las personas, porque a la persona que mordiera la serpiente moriría. Y entonces Jesús le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés que levantara la serpiente y que todo el que viera, la mirara, era sano. Por eso hacemos un cuadro comparativo con la venida de Cristo y la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y la necesidad de que Él fuera levantado, para que todo aquel que valora la muerte y resurrección de Cristo, el plan de redención, sea salvo. No hay otra manera. Y el Señor no lo está diciendo muchos años, no, el Señor lo dijo desde Génesis capítulo 3, que el Hijo del Hombre debería ser levantado para que todo aquel que en él creyera tuviera vida eterna. Por eso usted hoy debe mirar y analizar. Podemos analizar el dato de que era de noche y no solo indicaba el periodo de tiempo en que realizó la visita a Jesús Nicodemo, sino la falta de claridad
En el diálogo nos damos cuenta de la falta de claridad espiritual, la falta de conocimiento espiritual que tenía Nicodemo. No nos podemos centrar solamente en que llegó de noche porque tenía miedo que lo vieran o porque no quería que lo vieran. No, él estaba expresando que su vida era una vida ciega, una vida cerrada, una vida oscura en cuanto al comportamiento que debería tener con la humanidad. No conocía quién era Jesús. Y usted quizás es igual, un religioso como Nicodemo. Carga la Biblia, la lee, ora, pero vive oscuro. Y en esa oscuridad quiere buscar a Jesús. Y en esa oscuridad es muy difícil que usted le encuentre para participar con él de su amor y de su misericordia. Por ejemplo, usted puede manifestar su oscuridad de vida en el trabajo. Nadie sabe que usted es cristiano. Usted tiene una vida espiritual oculta, donde nadie sabe que usted conoce a Jesús. Su actitud y su forma de vivir, su conducta expresa que usted es como cualquier persona fuera del cristianismo. Y usted está llamado por Dios a ser diferente. Usted no está llamado por Dios para seguir viviendo en la oscuridad que vive. Y por eso no indicaba solamente que Nicodemo quisiera. Yo he predicado sobre ese pasaje y lo he enfocado de otra manera y digo que Nicodemo llegó de noche a Jesús porque él quería suficiente tiempo para hablar con Cristo. Pero estudiando más profundo sobre el nuevo nacimiento, tenemos que darnos cuenta que a Nicodemo le faltaba claridad y era un hombre que estaba confundido y tenía confusiones acerca de las cosas de Dios que lo habían llevado a reunirse, a recurrir a Cristo y el carácter secreto y subversivo que tenía el hecho de llegar a Jesús. Por eso sus discípulos pensaban en cosas malas con respecto a eso. Porque si nosotros analizamos el comportamiento del Sanedrín en esa época, es como les acabo de decir, un carácter subversivo, maltratador, ofensivo, de malas palabras, de solo exigencias. Y por eso hacerlo a la luz del día podría haber sido algo muy peligroso. No para Nicodemo, muy peligroso para Jesús, para él, para la humanidad. Porque es que Cristo no vino a servir, sino a ser servido. Y Cristo no vino a tener otro tipo de enfrentamiento diferente a un enfrentamiento espiritual. La mayor parte de nuestros pasajes tratan sobre la obra del Espíritu Santo. Cuando comenzamos a mirar el Evangelio, siempre tenemos que tener presente al Espíritu Santo. Por eso la mayor parte de nuestros pasajes tratan acerca del Espíritu Santo. Pero yo hago una pregunta con honestidad a cada uno de ustedes y yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón sobre el Espíritu Santo? Porque estamos acostumbrados a cosas centradas, pero quiero decirles que hay mucha confusión sobre qué hace exactamente el Espíritu Santo. Si alguien te pregunta qué hace el Espíritu Santo, ¿qué le dirás? Porque nosotros encontramos respuestas como que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo es un calor, que el Espíritu Santo es tal cosa,
pero nadie con certeza sabe qué es el Espíritu Santo en su corazón y en su vida. Por eso mantenemos a un espíritu contristado, a un espíritu sin dejarlo florecer como él tiene que florecer para que se dé ese testimonio profundo que se vivió en Hechos capítulo 2 en la iglesia primitiva. Hay mucha confusión sobre qué hace exactamente el Espíritu Santo. Ya les dije, y ahora generalmente no pensamos que el Evangelio de Juan y sobre todo el capítulo 3 como una necesidad o como una clase sobre el Espíritu Santo o como una predicación como del Espíritu Santo. Pero eso es realmente lo que es Juan capítulo 3, lo que estamos estudiando. Para poder poner fe en Cristo, primero tienes que haber nacido de nuevo. Ahí tenemos que comenzar a analizar nuestra vida personalmente. Cada uno tiene que empezar a analizarse personalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Amén. Bueno, es necesario que usted piense si usted ya nació de nuevo. Y no piense si usted hizo una oración, si a usted le compartieron un folleto y usted dijo que sí, lloró. No, piense si su vida después de que usted nació de nuevo tiene una gran diferencia con la vida que vivía anteriormente o sigue siendo el mismo. Si usted sigue siendo el mismo, tiene que entender que no ha nacido de nuevo, que su vida no ha vuelto a comenzar. Si usted sigue siendo mentiroso, vanidoso, egoísta, egocéntrico, autosuficiente, ególatra, usted no ha nacido de nuevo. Es que no nos podemos centrar que solamente el pecado de robar, matar, adulterar, fornicar, no. El Señor a través de Pablo le habló a todas las iglesias que se iban abriendo y a cada una le dijo en las palabras que vivían contextualmente ellos en el sitio, todo, la posición literaria, todo lo que usted se imagina, a cada uno le dijo. A la iglesia en Efeso le dijo que tiene que vestirse de nuevo. A los colosenses les dijo que tenían que morir al pecado. A los romanos les dijo que tenían que renovarse en el espíritu del entendimiento para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para poder garantizar que usted es una criatura nueva. Si usted no cambia su forma de pensar, sigue siendo el mismo, porque nunca cambiará su forma de actuar. Y la presencia del Espíritu de Dios, la presencia del nuevo nacimiento en su vida, tiene que hacer que usted tenga cosas nuevas en su corazón. O si no, el nuevo nacimiento no ha existido para usted. No se vaya por las ramas, ni se vaya detrás del agua tibia. No, enfrente la realidad de su vida. Párese ante los ojos de Dios y dígale a Dios quién es usted. No porque Él no sepa, Él sabe todo, pero Él quiere que usted sea transparente con Él. Que usted abra su corazón y le reconozca que vive en pecado, que está salido del contexto espiritual para vivir una vida transformada por el poder del Espíritu de Dios. No basta que usted diga que es cristiano. No basta que cargue la Biblia. Yo vuelvo a repetirles, y no es que no quiera, ojalá trajeran verdaderamente ustedes el fruto de un nuevo nacimiento cada semana a este lugar. Pero usted cree que por venir aquí está salvo, está equivocado.
Estamos. Usted tiene que tener cambios y transformación en el interior de su vida. Por eso generalmente no pensamos que Juan capítulo 3 sea un pasaje o un estudio sobre el Espíritu Santo, debido a que el nuevo nacimiento o regeneración describe la obra del Espíritu Santo. Es difícil para usted y para mí saber exactamente si alguien ha nacido de nuevo o no. Eso no lo podemos decir. Eso no se ve de una manera diferente a como lo dice la Escritura. Por sus frutos le conoceréis. ¿Estamos? ¿Y cuál es el fruto que el Señor espera de su vida y de mi vida? Si va a Romanos 15, usted encuentra que un verdadero discípulo de Jesús es el que da fruto, y mucho fruto. Eso dice él en Romanos 15:8. Así es que podemos decir si la gente verdaderamente ha nacido de nuevo. No hay otra manera. Por eso este pasaje nos da algunas indicaciones sobre lo que es lo que es la regeneración. Primero, la admiración por Jesús no implica que hay un nuevo nacimiento en su vida. Eso dice el versículo 1 al versículo 3, como vamos a estudiar. Segundo, el nuevo nacimiento no se origina en el hombre, dice el versículo 4:8, y el tercer punto es, por último, la obra del Espíritu Santo debería darte la seguridad de salvación. 3 pasos para que usted identifique que es nacido en el Espíritu, que usted vive. Es usted el que tiene que examinarse. Nadie puede decirle a ustedes que usted no ha nacido de nuevo, porque Dios no nos llamó a ser jueces. ¿Estamos? Pero Dios sí nos llamó a que aprendamos a diferenciar entre lo que es fruto y lo que no es fruto. A que nos demos cuenta cuando un árbol da fruto y cuando un árbol no da fruto. ¿Estamos de acuerdo? Es un llamado claro de Dios. Usted pasa un tiempo y ve una mata de naranja ahí y no le ve fruto, y pasa dentro de 6 meses y no le ve fruto. ¿Qué dice usted? Que esa planta no da fruto. ¿Estamos? Y usted pasa el tiempo y no da fruto. ¿Qué tenemos que decir? Que no da fruto. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Y entonces nos es necesario entender lo que Dios está planteando para nuestra vida. En este pasaje recoge el encuentro entre Jesús y Nicodemo, un fariseo y líder religioso que nunca buscaba una respuesta espiritual. Nicodemo no buscaba respuestas espirituales. Fue donde Jesús a mirar qué le decía Jesús de sus milagros, como dijimos al comienzo, no a que le dijera qué es la riqueza espiritual de un hombre. Y usted puede darse cuenta con eso porque no es el único que nació de nuevo. Hay un pasaje en Hechos capítulo 9 que nos narra de un nacimiento tremendo, un nacimiento espiritual tremendo, en una persona muy parecida a Nicodemo cuanto a su educación, formación y capacitación en la ley. Entonces, ¿de quién nos está hablando Hechos 9? De Saulo de Tarso, un hombre que había estudiado las leyes con la misma persona que estudiaba Nicodemo, con Gamaliel, lo mismo, con el mismo que estudió Caifás, Anás. Y es un hombre
que solamente para poder nacer de nuevo tiene que ocurrir lo que le ocurrió a Nicodemo, lo que le ocurrió a él, lo que le ocurrió a Jeremías, lo que le ocurrió a Ezequiel, a todos los que hoy estudiamos nosotros, porque fueron hombres que dieron su vida por el Evangelio, por la doctrina espiritual, y ellos simplemente todos mostraron que habían nacido en Dios, que habían nacido en Cristo. Furioso Pablo va a Damasco con autorización de hombres, de los sacerdotes, del rey, de todo el mundo, a capturar a todos los cristianos que estén en Damasco y a llevarlos presos y a matarlos. Y entrando a Damasco al mediodía, desierto vivo, una luz fuertísima que está, un sol radiante que está en pleno en ese momento, y sin embargo aparece una luz por encima de esa luz, y la única luz del mundo, que es Jesús de Nazaret, el que apareció ahí en ese momento en Hechos capítulo 9. Y esa luz tan fuerte lo tumbó. Y a usted, si no lo derriba el poder de la gloria de Dios en la cruz del Calvario, ¿qué está esperando para vivir espiritual? A usted lo debe derribar ese mismo poder que derribó a Saulo. En algún tiempo hablaba con alguien que Pablo se había caído de un caballo, que Pablo se había caído de no sé dónde. No, Pablo fue derribado al ver el poder de Cristo en la cruz del Calvario y entender que el que lo llamaba era el que lo había tratado durante mucho tiempo. Hasta ese día se le manifestó profundamente. ¿Y cómo lo saluda Jesús para que haya nuevo nacimiento? ¿Cómo saluda Jesús a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ante ese enfrentamiento, después de esa luz, después de ver ese poder de gloria, ¿qué fue lo único que pudo hacer Saulo? ¿Quién eres tú, Señor? Y esa luz sigue prendida, porque Jesús sigue ahí. Y entonces el Señor le dice, dura cosa, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y así usted venga aquí todos los domingos, hay muchos que persiguen a Cristo, que persiguen la iglesia. Cuando usted no hace lo que Dios le está indicando, ¿a quién está persiguiendo? ¿Al pastor? ¿A sus hermanos? No, al dueño de esta iglesia, a la cabeza de esta iglesia. Y usted está aquí y usted dirá, ay, pero es que el pastor es duro. No, Judas Iscariote andó 3 años con el Señor Jesús. ¿Y qué era? Durante los 3 años se santificó algún día. No, él seguía siendo el mismo y murió siendo el mismo. Y se acabó de la misma manera. Mis estimados amigos, Saulo de Tarso después le dice al Señor, rendido, así como Nicodemo cuando le dice, Señor, pero yo no sé cómo se puede nacer de nuevo entonces. Y Jesús le dice, siendo tú maestro, siendo tú sacerdote de Israel, ¿no sabe cómo se nace de nuevo? Y usted dirá, no, pero es que Nicodemo, eso era el Antiguo Testamento. Lea usted Miqueas, lea usted Isaías, lea usted Jeremías, donde están todas las promesas de la venida de Cristo, que se cumplen todas en el Nuevo Testamento, pero todas fueron anunciadas en el Antiguo Testamento. Y él era un estudioso de la ley, y la ley es el Antiguo Testamento. Los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Él sabía que Jesús venía. Y usted sabe que Jesús vive. Y usted sabe que Cristo está vivo. Ah, usted no dice nada.
Al menos diga amén. Si usted verdaderamente sabe que Cristo vive, diga amén. Al menos desenmascara y diga amén. Yo sé que Cristo vive. El problema de todos nosotros es el mismo. Saulo de Tarso entonces le dice: Señor, rendido a tus pies, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Yo tengo cartas, tengo autorizaciones, tengo todo para matar a todo el mundo, pero me acabo de encontrar con el dueño de todo esto, y el dueño de todo esto me dice que por qué lo persigo, que qué razón tengo para perseguirlo, que qué busco con perseguirlo. Y entonces yo termino rendido, dice Pablo: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuándo tú le vas a decir eso a Cristo? No pueden haber confrontaciones peores que esta. Estamos. Encontrarse uno con ese pasaje de la Biblia es una confrontación enorme. ¿Y cuándo usted le va a decir al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Por eso Nicodemo representa a muchos en nuestros tiempos, personas que tienen conocimiento religioso, prácticas externas, una vida moral intachable, pero que aún no han experimentado la nueva vida que solo se vive y viene de lo alto. Jesús no le habló de religión, ni de mejoras, ni de conducta, ni de más sacrificios. Le habló de la necesidad de nacer de nuevo. Dios no nos está hablando hoy de otra cosa diferente. Dios no nos está diciendo si usted está honrando a su papá y está honrando a su mamá. Dios no nos está diciendo si usted está obediente hoy o no está obediente. Dios nos está diciendo: usted ya nació de nuevo. Es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. El Señor no se puso a decirle a Nicodemo: es que ustedes me persiguen y me quieren maltratar sabiendo que la ley dice que yo vengo, que nací en Belén. No, él no le dijo nada de eso. Él le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo no ves nada. Sigues viendo lo mismo, sigues teniendo las mismas experiencias, sigues disfrutando de lo mismo. Pueda que tenga mucha plata, sigues disfrutando de ella, pero nunca disfrutarás del reino de los cielos. ¿Amén o no? Amén. Ustedes toca ayudarles para que se ayuden, ¿eh? Amén, amén. Yo no soy de los que me gusta que amén para que ustedes repitan, pero toca a veces presionarlos a que ustedes repitan. Usted está llamado por Dios a ser diferente. ¿Amén o no? ¿Y usted es diferente? Ahí sí yo no digo amén por usted. ¿Estamos de acuerdo? Ese ya es un problema suyo. El problema aquí es que comienza la enseñanza más profunda y clara sobre la salvación en todo el Evangelio. Sin nuevo nacimiento nadie puede ver ni entrar en el reino de Dios. Eso dice Juan capítulo 3, versículo del 3 al 5. Es difícil experimentar lo que necesitamos experimentar en nuestra vida. En esos últimos 15 minutos que nos quedan, vamos a estudiar el tema de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Yo les dije que les iba a hacer una pequeña introducción. ¿Estamos de acuerdo? Para que ustedes estén claros de qué es lo que está pasando en su vida. ¿Ok? Y ahora sí la palabra de Dios puede entrar con libertad, ¿o no? Dígame fuerte. Porque va a entrar la palabra de Dios, ¿a dónde? Diga: a mi corazón, a mi vida. Y entonces lo vamos a tratar en 3 temas. Aquí ya es más rápido porque ya usted está preparado para recibir todo eso. Ya todo lo que le voy a decir ahí ya se lo dije antes. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente lo que vamos es a sellar lo que ya les dije. Y ese sellar es de pura palabra de Dios. Vamos a ver cuántos tienen abierta la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. La suficiencia
de la religión externa no es la que a usted le va a ayudar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1 al 3, que es el primer punto, que es el contenido espiritual de ese primer punto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a reforzar o vamos a sacar un extracto de esos primeros 3 versículos en un primer punto resumido. La religión externa, el conocimiento bíblico y las obras morales o la posición religiosa no salva. Ya nos dimos cuenta, y tiene que quedarle a usted claro, que lo único que le ayuda a usted es nacer ¿qué? De nuevo. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, lo religioso que usted es, todo lo que ha estudiado, todos los días en el templo, todos los días haciendo cosas, no te salvan. Si no naces de nuevo, te pierdes. Y le está diciendo a un hombre supremamente importante, estudioso y capacitado en la ley. Jesús no acepta elogios vacíos ni apariencias externas, sino que va al corazón, va al corazón. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo saludó a Jesús con elogios, ¿o no? Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer todas las cosas que tú haces si Dios no está con él. Eso no le interesó a Jesús. Eso no fue lo que le movió a Jesús a que hablara con él. Él le está diciendo ahora que él no recibe elogios vacíos ni apariencias externas. Nicodemo estaba muy bien vestido. ¿Ah? Se vestía diferente a toda la humanidad. Y Dios le dijo: eso no es lo que me impresiona. Ni me impresiona sus apariencias, ni me impresionan sus elogios, sino que Dios fue directo al corazón y le dijo: si no naces de nuevo. Y cuando dice de cierto es porque eso se cumple y se cumple. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 3. El reino de Dios no es alcanzado por méritos humanos, sino por un nuevo nacimiento espiritual. Entrar al reino de los cielos no es porque usted es buena persona. ¿Ah? Porque usted ayuda a otros. No. Para entrar al reino de los cielos, usted necesita un pasaporte que se llama ¿qué? Nuevo nacimiento. Si usted no tiene ese pasaporte, no entra al cielo. Acuérdese, la parábola de las vírgenes, yo molesto mucho con ese pasaje porque es que es tan profundo. 5 insensatas, después de que fueron y compraron el aceite, después de que se convencieron que era necesario tener aceite, volvieron donde Jesús y no: Señor, ábrenos. No las conozco. Pero Señor, llevaba 20 años asistiendo a la iglesia. No lo conozco. Señor, yo decía que tú eras bueno. No lo conozco. Si no has nacido de nuevo, no tienes el pasaporte para entrar. Te quedas afuera. Y para nacer de nuevo tienes que arrepentirte. ¿O no? A ese punto está llevando el Señor a Nicodemo. Hasta que Nicodemo termina diciéndole: Señor, no soy ni espiritual ni nada sobre la tierra. No sé nada.
dígame cómo hacer, punto. Y usted tiene que llegar a ese mismo punto con Dios. Señor, he vivido de apariencias mucho tiempo, pero no sé nada. Entonces viene el viernes y empieza a aprender. ¿Estamos de acuerdo? Y se va a salvar, ¿o no? Pero usted está esperando. Usted tiene tiempo para todo, hermano. Mañana hay juego de pelota, el viernes hay juego de pelota y usted se va para la pelota y no viene aquí a estudiar, a conocer a Dios para salvarse. Prefiere seguir condenado, pero ver el juego, la pelota, o la película que está viendo en la televisión. Cuando entiendas que Dios está por encima de todo, te vas a salvar. Porque decidirás nacer de nuevo. Nicodemo, fariseo, miembro del Sanedrín principal entre los judíos, representa la mejor o lo mejor del sistema religioso judío. Y entonces nos damos a entender que la vida religiosa no salva a nadie. ¿Estamos de acuerdo o no? No lo está diciendo el pastor David Beltrán, lo está diciendo el Señor Jesucristo explicándole a una persona parecida a muchos de ustedes, religioso a morir. ¿Ah? Pero lejos de la realidad espiritual que tiene que vivir. Por eso es que a usted no le es difícil ser santo. Vivir de la confesión del pecado y del arrepentimiento, porque usted se autodenomina bueno. Yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, pero vive lleno de ira, de odio, de rencor, de celos, de maltrato, de ignorancia, y sin embargo dice que es santo. Ojo con lo que habla. Ojo, porque toda palabra que salga de su boca tiene que rendirle cuentas ¿a quién? A Dios. Usted nos puede engañar a nosotros. Ay, Dios mío, no vamos a llorar por eso. Yo no soy el que estoy haciendo el juicio lo va a hacer ¿quién? Vino de noche, ya les dije que puede darse a entender por un símbolo de la condición espiritual de Nicodemo. Entonces nosotros vamos a mirar un ejemplo de ese punto. En ese punto, los fariseos practicaban la religión externa, pero Jesús les confrontó diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos ¿de qué? De mí. Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Otro ejemplo que podemos mirar es que Jesús mostró en el sermón del monte, que la justicia externa no basta, sino que el corazón debe ser transformado. Mateo 5, del 5 al 7. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor no vino a buscar santos, el Señor vino a buscar pecadores. Diga usted amén. Pero duro, diga amén. Y ahora diga: Señor, me encontró. Pero ¿por qué no dice duro? No ve, por eso es que no se puede repetir, porque es que no se trata de repeticiones. ¿Ya? Señor, me encontró. Y ahora dígale: Señor, aquí estoy. Mire, póngale cuidado. En contraste, buscó a pecadores para darles la vida nueva. Lucas 19:10 nos cuenta acerca de lo que el Señor hizo con Zaqueo. ¿Estamos de acuerdo o no? Zaqueo, un hombre bien perverso,
pero bien malo. Y Jesús le dijo, hoy voy a estar en tu casa, me voy a quedar a dormir en tu casa, hoy. Y el hombre salió a darle de todo al Señor Jesús. Y el Señor no le dijo a Zaqueo, Zaqueo, te salvaste por la comida que me diste que estaba muy rica. No, el Señor le dijo, Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Después de que Zaqueo le dijo, Señor, le voy a devolver a todos los que he robado el cuadruplicado. Voy a salirle a pedir perdón a todos los que me han maltratado, a todos los que yo he maltratado, perdón. Y entonces el Señor le dijo, hoy llegó la salvación a esta casa. Llegó el nuevo nacimiento a Zaqueo. ¿Cómo? Y a usted esperamos que le llegue también el nuevo nacimiento, no hay problema. Esto tiene un enlace real con el Antiguo Testamento. Israel tenía la ley, el templo, los sacrificios, pero Dios ya había anunciado que todo eso era insuficiente si el corazón permanecía muerto en el pecado. Jeremías 31, 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y no seré a ellos, yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Si usted abandona el pecado, si se aparta del pecado, ¿a dónde lo lleva Dios? A formar parte de su pueblo, donde Él es su Dios y usted es su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Será rico vivir allá en medio de pura santidad, ¿eh? Donde usted va a llegar a justificarse y le dice, pare, no necesitas eso, devuélvete. El hombre necesita una obra interior de Dios en el nuevo nacimiento. No basta con ser miembro de la iglesia, leer la Biblia o conocer doctrina. Sin el nuevo nacimiento no hay salvación. Muchos, como Nicodemo, pueden tener luz en la mente, pero tinieblas en el corazón. Vamos al segundo punto, ya vamos a acabar. Yo les voy a pedir como 3 minutos para terminar. La necesidad del nuevo nacimiento por el Espíritu. Versículo 4 al 8. Y dice la palabra de Dios en el texto, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo se confunde en ese diálogo con Jesús, pero Jesús le explica y le dice de una manera muy clara, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No hay otra condición diferente, Nicodemo. No hay otra forma para vivir. Nicodemo interpreta literalmente, pero Jesús habla regeneracionalmente, espiritualmente. Dios le habla de la regeneración del hombre, de los cambios que el hombre necesita tener en el interior de su vida. Y Nicodemo sigue hablando de su nacimiento afuera. Esto tiene una relación con el Antiguo Testamento. Este pasaje tiene una relación muy profunda con el Antiguo Testamento. No se refiere al bautismo cristiano en el contexto, sino en la purificación prometida en
en el Antiguo Testamento, Ezequiel 36, 25, 27. ¿Qué dice Ezequiel 36, 25, 27? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Os rociaré con agua limpia y pondré dentro de vosotros mi espíritu. La carne solo produce carne y es incapaz de alcanzar a Dios en el espíritu de vida. Eso dice Juan 6:36. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Imaginémonos que el pasaje que leímos de Ezequiel es un pasaje profético y esa profecía ya se cumplió. Esa agua viva es Cristo y ya vino y fue esparcido por todo el mundo. En Mateo 28 el Señor dice de una manera muy clara que usted y yo debemos ir por todo el mundo predicando el evangelio, o sea, llevando esa agua viva, esparciéndola sobre los corazones que no han conocido a Cristo para que sean salvos, para que ellos puedan quitar ese corazón lleno de pecado y de maldad, permitir que Dios se lo quite a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Él le quite eso que está estorbando en su vida y coloque en él el espíritu de él para que le obedezca. Ese es el nuevo nacimiento. Y ahí es donde usted y yo tenemos que venir. Y para terminar, entonces, ya miramos la reacción de Pablo. Entonces vamos a la revelación del Hijo como único medio de salvación, del versículo 9 al 15. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y que lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo no entiende y Jesús le muestra que la salvación está en mirar al Hijo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo no alcanzó a entender espiritualmente lo que Dios le hablaba. La religiosidad le impidió entender que lo que él tenía que mirar es a Cristo en la cruz del Calvario, la redención que él hizo para la salvación de todo aquel que en él cree, y no tendrá problemas ni dificultades para estar en el reino de los cielos. Por eso, mis estimados amigos, les invito a que nos pongamos en pie y vamos a orar en esta en esta mañana. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Cristo es el Hijo del Hombre, el Mesías con autoridad eterna. Y yo quiero que usted, cuando pueda, lea ese pasaje en la Escritura. Primero que todo, lea Proverbios capítulo 30, versículo 4. Yo voy a invitar a que los que van a cantar van pasando.
porque vamos a terminar cantando lo que hemos estudiado. ¿Estamos de acuerdo? El afán y el anhelo como pastor es que usted pueda entender lo que Dios le ha hablado en esta mañana para poder vivir. Dice en el Proverbios 34, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, Cristo, el Hijo del Hombre. Es importante que usted y yo podamos entender que Dios tiene cosas grandes para nuestra vida. En Números capítulo 21, 9 dice, para que oremos con esto, y cualquiera que miraba a la serpiente de bronce vivía. Este es el anuncio de Cristo crucificado. Y en Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cristo cumple todas estas profecías al ser levantado en la cruz del Calvario. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, vamos a unir esos dos pasajes, esos dos llamamientos que les compartí, esos dos nuevos nacimientos. Vamos a unir el nacimiento de Nicodemo y el nacimiento de Saulo de Tarso. Vamos a unirlo a través de un cántico que vamos a sacar en esta mañana, y les voy a pedir el favor que estemos bien pendientes de lo que está pasando en nuestra vida. El nuevo nacimiento no es posible sin la cruz. Yo quiero que usted entienda eso de una manera muy clara, y vamos a comenzar a cantar. Solo mirando a Cristo crucificado y resucitado recibimos vida eterna. Así como los israelitas no hicieron nada más que mirar, tú tampoco puedes hacer nada para salvarte, solo mirar a Cristo crucificado y resucitado para la salvación y la vida eterna de todo aquel que en Él cree. Por eso vamos a comenzar diciéndole al Señor, vamos a cantar. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Carnes y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es lo que es nacido de la carne, carne y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solo tenemos que darle gracias a Dios, y terminamos con 3 frases que quiero dejarle para que reflexione en estos días. El encuentro con Nicodemo nos muestra que la religión externa no salva. El nuevo nacimiento es obra soberana del Espíritu Santo, y la salvación es posible mirando en fe al Hijo de Dios levantado en la cruz y resucitado entre los muertos.
Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Esas palabras siguen siendo hoy vigentes. ¿Eres un creyente nacido del Espíritu o solamente eres un religioso como Nicodemo? El Espíritu de Dios está soplando y Cristo crucificado sigue siendo levantado. En la predicación del Evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, te damos gracias, Dios. Levantamos nuestro corazón, Señor, y permítenos recordar que tú nos tumbarás del pecado permanentemente, Señor. Tú, al igual que a Saulo de Tarso, tú nos tumbarás del pecado. La luz de vida que eres tú, nos derribarás del pecado permanentemente, Señor, y nos harás experimentar el amor y la misericordia que solamente viene de lo alto. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo cuando escuches esa voz, respóndele a Dios: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga para ver tu gloria, Padre de los cielos? Señor, muchas gracias por este día, por esta mañana, por este tiempo. Y te damos gracias a ti, el único Dios verdadero, el Señor y Salvador de nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos que tú, oh Dios, llegues a nuestra vida en amor y en misericordia para nuestros corazones. Amén.